televidentes, bienvenidos a una nueva edición de Veto a Saber. Comienza una nueva semana, ha sido una semana cargada de noticias y para este programa cargada de titulares que en realidad nos llenan de satisfacción porque luego de haber visto que nuestra investigación sobre el caso Madre Mía ha tenido una repercusión importante y ha hecho que este caso se ponga nuevamente sobre el tapete, nos hace pensar que finalmente la prensa puede cumplir un rol importante cuando las autoridades nos decepcionan, nos defraudan, nos fallan, que es lo que ha pasado justamente en el tema de Madre Mía, que como bien hemos recordado y lo han recordado todos los programas y todos los noticieros, los jueces y los fiscales hicieron la vista gorda, archivaron un caso que por todos lados clamaba al cielo justicia y finalmente nuevos testimonios salen a la luz. Los programas dominicales de los diversos canales han ido destapando esta especie de caja de Pandora y yo estoy seguro que en los siguientes días vamos a tener nuevas sorpresas y nuevos testimonios sobre ese tema. Ciertamente hablaremos más de Madre Mía, pero hoy queremos comenzar el programa con una noticia desafortunada, un nuevo joven que desgraciadamente echa a perder su vida, la lanza por la borda y estamos hablando por supuesto de Javier Iribarren, hermano del muy popular y conocido Mario Iribarren del programa de La Competencia, que desgraciadamente fue capturado en un hotel con 7 kilos de cocaína que estaba siendo envasada, encaletada, en bolsas de harina de arveja, harina de haba, harina de maca, para ser exportada vía Bourriers, por supuesto, a España. Esto constituye una auténtica catástrofe porque si este joven es acusado por pertenecer a una banda de narcotraficantes, podría irse a la cárcel por el resto de sus días. Vamos a ver el reportaje. Mi hermano es lo más cercano que tengo a mí junto con mi madre. Los amo a ambos, a mi hermana, a mi sobrina. Gracias por la oportunidad, gracias por darme la oportunidad de apoyar a mi familia, por apoyar a mi hermano. Emocionado hasta las lágrimas, Mario Iribarren le prodigaba amor a su hermano mayor, sin imaginar que un tiempo después lo encontrarían con las manos en la droga. Ricardo Javier Iribarren, el hermano del chico reality, y su compañero Daniel Enrique Quispe, ambos de 27 años, fueron capturados cuando empaquetaban 14 bolsas que contenían clorhidrato de cocaína, camufladas en harina de arveja y maca, y que iban a ser llevadas a España. Porque esta droga, lo que está claro acá es que no era para el Perú, es una droga que iba a ser trasladada a otro país. La droga que sale hacia el exterior del país generalmente es una droga de alta pureza, ¿no? Por el valor que esto representa en Europa, ¿no? Acá en el Perú puede costar hasta $2.000, ¿no? En Chile, Brasil puede costar 8 o 12.000 dólares, en Estados Unidos 20.000, pero en Asia este kilo de droga cuesta un aproximado de 180 a 200.000 dólares el kilo. En estas imágenes se observa a Iribarren en el piso, boca abajo, enmarrocado. Se le ve con guantes con los que habría manipulado la droga, que se ve en la cama de la habitación 401 del hostal. Estas bolsas estaban introducidas en este sachet, no estaban introducidas acá. Solamente nosotros las hemos sacado, las hemos remolcado en otra bolsa, le hemos hecho la prueba de descarte y orientación para ver si es droga o no es droga. Como ustedes ven, ha arrojado positivo para alcaloide de cocaína. Es decir, que ya tenemos la certeza de que se trata de esta sustancia. Veto a Saber obtuvo en exclusiva el documento de carácter reservado que detalla la detención del hermano del famoso chico reality, Mario Iribarren. Al realizar el registro se halló 14 sachets platinados, conteniendo cada uno 500 gramos aproximadamente de sustancias pulverulenta de productos naturales, al parecer combinados con clorhidrato de cocaína. Los intervenidos serían integrantes de una banda delictiva, dedicados al acopio, almacenamiento, distribución y envío al extranjero de clorhidrato de cocaína. Los hermanos Iribarren siempre han sido muy unidos. Desde pequeños ambos soñaban en llegar a la televisión. Hola, mi nombre es Mario Iribarren. Iribarren.
Ribarren. No sé por qué nunca pueden decir bien mi apellido. Y yo soy la calavera con Mario lo logró en los realities de competencia, mientras que Ricardo Javier, lamentablemente, lo hizo a través de las crónicas policiales. Yo recuerdo con mi mamá que pasé épocas muy difíciles. Pero todos siempre adelante, ¿no? Siempre con la mirada para adelante. Claro. Nunca uno puede derrumbarse. Uno de las cosas malas siempre saca lo bueno. Uno aprende. Entonces, cuando uno se equivoca o cuando uno pasa por momentos difíciles, uno tiene que verle el lado bueno a todo. Avergonzado, con la cabeza agacha, caminaba en silencio como arrepintiéndose de lo que había hecho. No es la primera vez que Ricardo Javier Iribarren tiene problemas con la ley. Persona que registra antecedentes en la comisaría de San Luis por robo, tengo entendido que robo de celular, es Ricardo Javier Iribarren León, de 27 años de edad. También sabemos que ha sido intervenido en la comisaría de Salamanca, al parecer por consumo de droga. Ahora, al hermano mayor del chico reality le queda guardar 15 días detenido hasta que finalice la investigación. Una investigación que podría llevarlo por muchos años a una cárcel de la capital. Es una verdadera lástima porque siendo el hermano de un muchacho tan popular y tan famoso, seguramente, como a todos los que son hermanos de, hijos de, le tiene que haber molestado ser siempre el segundón, ¿no? El hermano, el famoso. Y es una paradoja trágica que termine saltando a la popularidad o a las primeras planas de esta triste manera. La verdad es que la única esperanza que tiene es que no se demuestre que él pertenece a una organización delictiva, sino que hizo esto como muchos otros jóvenes impulsivos e irracionales, lo hizo como una especie de aventura, como una locura juvenil, y en ese caso, pues la pena más leve que le esperaría son 25 años de prisión, que implica una vida arruinada, una vida echada a perder. Es una verdadera pena y no cabe mayor comentario frente a una noticia tan tremenda como esta. La semana pasada, dentro de los muchos testimonios que han ido apareciendo sobre el capitán Carlos y las atrocidades ocurridas en la base contraterrorista de Madre Mía, hubo un testimonio que por la premura del tiempo, por el vértigo de la noticia, no tuvo el despliegue y el cuidado que merecía. Es decir, el testimonio que veremos a continuación pertenece en realidad al tercer ex soldado que acusa con nombre y apellido a Ollanta Humala, que lo reconoce, que es testigo de las cosas que pasaron allá. Y como apareció dentro de uno de los reportajes de la semana pasada, he visto en los diarios y en los rebotes periodísticos que no le han tomado atención. Y todo el mundo habla de que hay dos testigos. El testigo que apareció el fin de semana, ¿no es cierto?, Soria, y el testigo que presentamos nosotros desde el día lunes pasado, que es Adolfo Becker Silva. Pues bien, no nos hemos fijado bien, no hemos mirado con atención, o acaso no lo hemos sabido explicar bien nosotros. Pero hay un tercer hombre, se trata de Werner Melgarejo, y su testimonio también es sumamente importante, tan importante que en este momento está dentro del programa de protección de testigos del Ministerio Público, y nosotros mismos, que le seguimos el rastro desde Tingo María, no tenemos ninguna comunicación con él. Él y su familia, esposa e hijo, están aquí y no saben muy bien dónde están, no saben ni en qué distrito los han alojado, y estas son las reglas, pues, del programa de protección de testigos, ¿no? Es, obviamente, para proteger su vida. Ahora, ojalá, y esto ya es una preocupación o una paranoia mía, ojalá que los policías que lo están cuidando estén todos de nuestro lado, ¿no? Del lado de los buenos, que no haya ningún infiltrado, que no haya ningún doble agente, que no haya ningún topo. Ojalá, Dios quiera. Vamos a ver la historia de Werner Melgarejo. Por primera vez le empezamos a cortar las orejas. ¿Qué más? Abrirle la parte de la barriga. ¿El vientre? Sí, el vientre, y se le echaba. ¿Estando vivo? Sí, no vivo, ya estaba muerto, a veces le daba último tiro y ya se le
O sea, prácticamente se rellenaba el cuerpo de piedras. De piedra para que no ¿Con haya... qué objeto? Para que se hundiera en el río. Se hundiera y ya no haya... nunca de huella. La frialdad para contar cómo mataba a los terroristas por orden del capitán Carlos en 1992 es de Werner Melgarejo, conocido como Águila, en la selva de Madre Mía. Del terrorismo de los terroristas, porque en el caso de Chicho parece que él era muy comprensivo y muy flexible, ¿no? Porque lo admitió, pero ¿cómo era con los demás terroristas? En caso que yo estaba en Naranjillo, él era bien drástico. Tenía unas órdenes que a veces nos daba, que por ejemplo, él, si se iba de patrulla, hacía algo, si se enfrentaba era para matar a cualquiera. Este ex soldado que sirvió a la patria entre 1991 y 1993 decidió salir a contarlo todo. Durante 25 años cargó una cruz que le pesaba más que el mismísimo FAL que utilizaba para luchar contra el terrorismo. Ahí se ha violado los derechos humanos, ¿no? En todas las unidades, en todas las bases que realmente había el ejército, generalmente el ejército, claro, había violación de los derechos humanos. Sí se mataba gente, como acaba de reiterar mi promoción, que él estaba evidentemente ahí. Yo le doy fe y confío en mi promoción que realmente las cosas han sucedido. Cuando apenas tenía 16 años, conoció a Ollantumala en el cuartel de Tingomaría. A su corta edad, fue partícipe de sangrientas matanzas. Salimos de patrulla, como siempre teníamos a cargo un oficial, un teniente, un capitán, y siempre cuando salimos al monte, a veces encontramos arma o algo por el estilo, de propaganda subversiva. La persona que chapamos, entonces lo único que teníamos que hacer es eliminarlo. En el momento que lo eliminamos, por orden del jefe que estaba a cargo, entonces a veces se le descuartizaba. Hoy con 43 años nos cuenta también que él y varios de su promoción han quedado con secuelas, marcados por una época violenta y por una treta de su ex jefe, el capitán Carlos. Para no saber la verdad, este señor Ollantumala, manda a quemar los papeles de todas mis promociones. Nosotros acá en el 313 Laureles no existíamos como soldados, no existíamos. Nosotros no existíamos, nosotros si vamos a sacar algo, no somos un soldado que realmente hemos servido en tu patria. No, la mayoría de mi promoción están pasando esa situación. La falta grave que ha hecho Ollanta es quemar todo documento por proteger a un subversivo, a un terrorista. Así como Becker Silva, Werner Melgarejo también está como testigo protegido. Ha traído a su familia con lo que tiene puesto y ahora nadie sabe dónde está. Eso, definitivamente, tiene un mérito. Bien, aquí hay dos puntos que hay que subrayar. El primer punto es la edad de estos reclutas cuando los hechos ocurrieron. Porque si bien es cierto que por la cadena de comando, un capitán que es jefe de base tiene autoridad sobre sus subordinados y los puede mandar a hacer prácticamente lo que quiera, ¿no? Porque las órdenes se cumplen sin dudas ni murmuraciones, eso es lo que escriben en todas las paredes de los cuarteles. La responsabilidad se duplica cuando quienes están al mando son menores de edad. Y muchos de estos reclutas, por no decir todos, tenían 16, 17, a veces hasta 15 años, porque eran objeto de levas, porque era una época de mucha violencia, porque iban los camiones del ejército a las zonas más pobres, por supuesto, porque nunca van a venir a La Molina de San Isidro, ¿no? Claro, iban a Madre Mía o iban a Huaycán en un camión y se llevaban a la gente por camionadas. Bueno, esos jóvenes, esos adolescentes, terminaban siendo soldados al mando de oficiales como el capitán Carlos. Y el capitán Carlos los ha empujado a cometer estas atrocidades. Entonces, este es un punto muy importante que las autoridades van a tener que tomar en cuenta a la hora de juzgar quiénes son los responsables de estas desapariciones, de estas torturas, de estos descuartizamientos que con tanto detalle nos han contado estos testigos y que seguramente seguirán relatando nuevos testigos a lo largo de la semana.
Y el otro punto que también llama poderosamente la atención es que nos dice Werner Melgarejo que Ollanta Humala tomó la precaución, entre comillas, de mandar quemar los archivos del cuartel al que ellos pertenecían, que es el cuartel Arguedas en Tingomaría, más exactamente la base 313 Coronel Pablo Arguedas en Tingomaría. En lo que él dice, bueno, tiene sentido. Habiendo pasado por 2 campañas electorales y teniendo toda una promoción de testigo de todos estos horrores, de todos estos crímenes, ¿qué más conveniente que mandar a alguien a desaparecer estos registros y hacer de cuenta que esta promoción nunca existió? Bueno, si ellos han sido soldados, tal vez no existan en los registros en Tingomaría, pero ciertamente aquí en Lima va a estar perfectamente registrado que ellos pertenecieron al ejército peruano. Estábamos comentando la importancia que han tenido este fin de semana los titulares y los reportajes de los programas dominicales, y si bien he sido bastante áspero y crítico la semana siguiente, pasadas, cuando todo el mundo decía que esto era una cortina de humo y que era un refrito, pues bien, al parecer los colegas ya han entendido que esta noticia pues es una denuncia de inmensa gravedad, que va más allá de las camisetas, va más allá de las posiciones ideológicas y de si somos de la U de la Alianza. Entonces esta semana finalmente, y lo podemos ver en las portadas, los diarios de todas las tendencias están viendo el caso. Ahí está el diario Correo, yo tengo aquí el diario Perú 21, tengo aquí el diario La República, que dicho sea de paso, fue uno de los primeros que denunció el caso en la campaña del año 2006, y sin embargo, 2005. Sin embargo, había sido un poco reacio, ¿no? Y parece que ya queda claro que esto es un caso nuevo, que son testimonios nuevos, que son pruebas nuevas, y que amerita no solamente que el Ministerio Público, sino también que en la prensa se encargue y le haga seguimiento a este caso. El fin de semana, varios programas periodísticos, entre ellos el programa Día D, hicieron público un audio realmente escalofriante. El audio pertenece al soldado Leonardo Soria, quien lo que hace es narrar estas atrocidades de las que hemos venido hablando la semana pasada y dar datos que coinciden perfectamente con los testimonios de Becker y de Werner Melgarejo. En el audio que vamos a recordar a continuación, el soldado Soria dice textualmente que Ollanta Humala quiere pagarle, ¿no es cierto?, quiere comprar su silencio, como evidentemente lo hicieron todos estos años con muchos de estos reclutas, con muchos de estos ex soldados que permanecieron en silencio gracias a los sobornos, ¿no?, que se repartían de manera muy puntual vía los emisarios Amílcar Gómez Amasifuen, entre otros. Vamos a escuchar parte del audio. Adelante. En la campaña de 2011. Allá se han ido a buscar, con Julio Torres, se han ido a buscar a todititos ellos, ¿no? Pero ¿cuál es el objetivo? ¿Era que no hablen, que se queden callados, ofrecerles algo? Dinero, ya está. El hotel también de ahí a Tingomaría, ¿te acuerdas? Cuando digo el hotel que hay Royal. Ah, Royal, cuando fue al meeting. Al meeting de portero estaba ahí cuidando. Y le digo, oye, pasa Soria. Ah, ¿te vio? Él te vio y dijo, pasa Soria, Ollanta. Conversamos un rato, le digo, no vayas a hablar nada, y que para el 2011 yo voy a ser presidente. Ya gané ya. Ah, te dijo, no vayas a hablar nada, que para el 2011 ya gané. De ahí arreglamos. De ahí arreglamos. Bueno, evidentemente esta era la promesa con muchos de ellos. Yo ya gané, yo ya soy presidente, cuando yo gane te voy a apoyar, ¿no? Te voy a llevar a trabajar a Lima, vas a ser parte de mi seguridad, de mi entorno, y a todos pues les pintaron pajaritos y muchos de ellos cayeron en el cuento y luego se dieron con la amarga constatación de que no había nada, de que el presidente se había olvidado de ellos y que incluso cuando viajaba a la zona ni siquiera les devolvía el saludo con la mano, ¿no? Si te he visto no me acuerdo. Bien, empezamos ahora con Jorge Paredes Terry, a quien le damos la bienvenida. Él ha estado también en algunos programas dominicales. Buenas noches, Jorge. Hola, Beto. ¿Qué tal?
Quería comenzar recordándole a la gente cuál es tu relación exactamente con el gobierno de Ollanta Humala. ¿Sería correcto decir que tú has sido asesor de Daniel Abugataz, por ejemplo? Sí. ¿En qué años? Trabajé con él desde el año 2006 hasta el año 2013. ¿En el Congreso? En el Parlamento. Sí. Ya. Sí. Cuando era, digamos, un congresista más. No en el segundo. No, y también cuando fue presidente del Congreso. ¿También fuiste asesor? Sí. Estuvimos en la presidencia del Congreso, tuve una dirección en el Parlamento y, bueno, el 2013 ya renuncié al Parlamento y renuncié también a la asesoría, ¿no? ¿Por qué? Y al gobierno también de Ollantumala, ¿no? Por un tema ideológico. O sea, veíamos que el plan de la gran transformación, diríamos, lo que habíamos conseguido en las calles, en las plazas, lo que habíamos hecho, diríamos, el sacrificio de trabajar y llevar a una persona al gobierno, no se estaba plasmando en las acciones políticas. Entonces renunciamos. Mucha gente renunció a nivel nacional. ¿Podríamos decir que tú eres uno de los antiguos, de los fundadores Claro, del Partido desde el Nacionalista? 2004-2005 empezamos el partido, sí. 2005, O sea, tú has recolectado firmas, has estado al comienzo. Todo, desde la misma base. Por lo tanto, conoces bien a Amílcar Gómez Amasifue. A Amílcar Gómez, a Julio Torres. Cuéntale a la gente quiénes son estos dos personajes que ahora se han vuelto claves, ¿no? Porque en todos los reportajes escuchamos estos nombres y ya nosotros hemos contado un poco la biografía de Amílcar, pero de Julio Torres no se sabe mucho. Cuéntanos quién es este personaje. A Julio Torres le lleva uno de los hijos de los Cáceres. Los Cáceres eran los primeros aliados de Ollantumala. ¿Los hermanos Cáceres Velázquez? Los hermanos Cáceres. Mira, no recordaba ese detalle. No recuerdo al hijo de los Cáceres el nombre, pero él lleva a Julio Torres al Partido Nacionalista. Y luego Julio Torres funge de chofer y portero hasta el año 2010. ¿Chofer y portero del Partido Nacionalista. ¿De local? Del ¿Qué partido. quedaba? Primero en Parque Sur y luego en Corpac, ¿no? y luego en el local. Y luego empezó ya a fungir como un poco secretario de Ollantumala, pasaba el cafecito en las reuniones, nos atendía a la gente, recibía papeles. Luego ya empezó ya a hacer una especie de secretario personal de Ollantumala. Hasta ahí llegó. O sea, y esto que dicen que era tesorero, eso es totalmente falso. Tesorero del hermano Nadine, ¿no? Claro. Eso está claro. Y a él lo han hecho firmar documentos como si él fuese el secretario, perdón, el tesorero, y eso nunca ocurrió, pues. ¿Cómo es que tú llegas a la grabación de esta declaración de Leonardo Soria? Hemos visto que apareces incluso en una fotografía junto a él. Y Daniel Abugataz, cuando se le ha preguntado si él sabía de la existencia de este testimonio, él dijo que era un chantaje y que él lo quiso denunciar, pero que el propio Ollanta Humala le dijo que no lo denunciara. ¿Qué podrías contarnos tú del origen de esta grabación, de este audio que todos los peruanos hemos escuchado? Cuando yo empecé a denunciar el año 2013, me empezaron a llegar muchas denuncias. En el caso de las empresas de Nadine, de la relación con Martín Belaún del Ocio, y todo eso empecé a entregar a la prensa, empecé a conversar con congresistas, en comisiones y todo, o sea, está todo grabado. Y me empiezan a llamar algunos ex soldados de Ollantumala de Tingo María, entre ellos un tal Sebastián, el 2014 ya, y me dice, mira, señor Paredes, tengo información que podría servirle de unos casos de Tingo María. Y yo le digo, bueno, vente a Lima y conversamos. Y viene a Lima y viene con Soria. Entonces, ya en Lima, yo le digo, pero me empiezan a contar estos hechos, ¿ah? Y me parecía muy grave las acusaciones. Yo le digo, pero... ¿Te cuentan lo mismo que han contado nuestros testigos? Claro, igualito. Los asesinatos, los descuartizamientos, la metodología de abrir los cuerpos, meterles piedras. Todo, y yo me quedé petrificado. Digo, ¿qué es esto? O sea, que si estos lo sabíamos el 2009, el 2010, 2011, ¿y por qué callaron? Y ahí empiezan a contarme temas y yo digo, espérate. Si ustedes quieren en realidad llegar a un buen final en este tema, grábense y luego pásenme el audio y yo lo puedo revisar. Hasta ahí quedamos. Tú no lo grabaste, la voz que se escucha preguntando. Hay una primera grabación que ellos me entregan, ¿ya? Una primera donde ellos se autograban. Es casi de un minuto y medio, donde ellos prácticamente, Soria se autoincrimina. Ya, esa grabación es la que me hacen llegar. ¿Cómo que se autoincrimina? Prácticamente él dice que él fue el que ejecutaba a los prisioneros con Ollantumala.
Y lo hice en el audio, no sé si te pasa, yo pasé a tu producción este tema. Bueno, lo que pasa es que, a ver, si una persona es testigo de todas las atrocidades que se han descrito, lo que las autoridades con toda de razón van a preguntar es cuánto eras un testigo o cuánto ayudaste a que esto fuera posible, ¿verdad? Claro, claro. ¿Y Soria admite que ayudó? Admite. ¿Qué es lo que dice? Admite, bueno, en primer término habla de una que estaban en una patrulla con Ollantumala, en la zona de Altopendencia, en la zona de Venenillo. Y ahí les traen a un prisionero en helicóptero, lo dejan en la zona y caminan con este prisionero algo de 2 a 3 días. Y luego el prisionero ya estaba cansado y dice que llega a la chacra del prisionero. Bueno, y ahí Ollantumala le dice, oye Soria, este pata quiere morir acá. Ya, dale vuelta. Y Soria le responde, ya pues, pero que cabe su hueco. Mira la frialdad y la forma, o sea, y entonces dice que, bueno, y yo le pregunto, yo le digo, ¿por qué le hicieron cavar su hueco? Sí, claro, que cavó su hueco. Entonces viene mi promoción y viene y me has hecho caminar tanto tiempo, de acá para allá, pum, le mete un balazo en la cabeza. Y cuando sacan el costalillo que le tenían cubierto la cabeza al prisionero, se dan cuenta que era un primo de uno de los soldados de la patrulla de Ollantumala. Asesinaban a una persona cuya identidad ni siquiera conocían. Ni siquiera sabían quién era. Al final, un pobre encapuchado que iba caminando por el medio de la selva. Los traían en helicóptero y los entregaban a la patrulla para que ellos puedan identificar lugares. Entonces, esa persona asesinada, según Soria, tendría, pues a sus familiares lo tendrían como desaparecido, que querrían hablar, pero Soria tiene la ubicación, lo dice en el lado, tiene la ubicación de la fosa. Bueno, eso es mucho más grave. Nosotros que estuvimos en la zona entrevistamos a uno de los soldados que se moría de miedo de dar la cara, y bueno, con toda razón, pero que nos contó toda la misma secuencia de hechos que hemos escuchado contar a Soria. O sea, este suceso es verdadero, porque coincide perfectamente con el relato que nosotros hemos recogido. Beto, y hay un tema que también me contó tu producción, que hay un soldado que dice cómo asesinaron al hijo del ganadero. Correcto. Al señor Norville Ávila, que está buscando a su hijo hasta el día de hoy. Y Soria narra los mismos hechos que narraron a tu producción. Igualito, o sea, no puede decir que estos están coludidos, que tienen... No, ni que están inventando, ¿no? Nada, entonces, y ya tienes 2 casos. Uno, el tema de Venenillo, el otro, el tema del hijo del ganadero. Y hay 2 casos más en la zona del Valle del Monzón. Entonces, tendrías 4 casos nuevos. El tema más importante sería que Soria, y eso lo pedimos a la Fiscalía, porque los audios que yo entregué están hace 8 meses. 8 meses están en Fiscalía. Y no hicieron absolutamente nada. Yo estuve transcribiendo los audios con la fiscal Chamorro y no hicieron absolutamente nada. O sea, la fiscal que tiene el caso ahora a cargo ya tenía conocimiento desde octubre del año pasado. Septiembre, octubre del año pasado. Le entregué los audios. ¿Transcritos? Lo transcribimos con ella en la fiscalía. Igual, yo le entregué al Parlamento, a la Comisión de Fiscalización, le entregué los audios. Entregué todo eso. O sea, yo he entregado todos los audios en el momento oportuno. Yo no me he guardado absolutamente nada. O sea, y también a los medios de comunicación. A Ramírez, que trabajaba contigo, el periodista, le entregué también los audios el año pasado, en enero. 2016, claro, en enero aproximadamente. O sea, veníamos nosotros entregando los audios para ver si alguien... Yo creo que no tenía programa periodístico. No sé si en Pero enero o en diciembre. Vamos a escuchar los audios porque va a ser posible que los televidentes saquen sus propias conclusiones escuchando el testimonio de Leonardo Soria, que fue emitido este fin de semana, y el testimonio que nosotros recogimos en nuestro último viaje el fin de semana pasado, de un soldado que no quiso identificarse, pero que coincide perfectamente en la descripción de estos execrables hechos. Adelante. Legalmente la responsabilidad fue de Ollanta. Yo puedo contar la historia como pensaba. Había un muchacho de ahí que era corrupto. ¿Comprobado? Comprobado era que uno entra a su casa de pata. Dentro, no te mueves. Y él no va a sentir nada. Amarran, yo me voy allá al pastal. El otro, por ver la ambición del arma, por querer agarrar arma, claro, puta, me sigue. Y le dejan ahí al pata en el suelo con información balas. Yo tengo una pestañada, dice, para regresar, me contaron, tenía que regresar, pues, una camioneta verde. Le pusieron el cadáver en el carro y lo mandaron al río. Bien, eso
fue lo que contó Leonardo Soria. Ahora escuchen lo que me narró a mí, un ex soldado de la misma patrulla de Becker Silva y de Werner Melgarejo, y se van a dar cuenta que los sucesos que narran son los mismos. Adelante. ¿Y salieron en la noche? ¿Qué pasó? Lleguemos allá a las 4 de la mañana. Estábamos haciendo hora para poder llegar, pues. Y cuando está durmiendo nos atrapamos. Todos. O sea, él estaba solo en ese tiempo, en su casa. Topan la fuerza de como ya teníamos un día donde vive y todo, pues él no acá es. Supuestamente dice que tenía armas, tenía radio, no sé. Y esa arma le interesaba bastante al capitán Carlos, ese era su ascenso. ¿Que conseguir armas? Claro. Cuando tú confiscabas armas a los terrucos te ascendían. Claro, a él, al capitán, porque ya estaba iba a subir de grado. Pero el capitán Carlos no va. En esa oportunidad no va él. Ah, ha ido con ustedes. Sí, él encabeza esa patrulla. Entonces van a la casa. Y él es el que ya ordena 5 personas entran a rebuscar, no había nada. No había nada. Solamente al patio le hemos sacado. ¿Lo detuvieron? Sí. ¿Y cuántos días lo tuvieron? No era días. ¿No? Ese mismo día. ¿No? Pero lo ajustaron algo, le pegaron. Claro, ese día, un día nomás, él no dura más tiempo. ¿En un solo día lo entierran? Ese día lo ahorcaron y ese día lo matan. ¿Cómo? Con balas. ¿En la cabeza? No, acá. ¿En la espalda? Sí, acá, en una pierna. Acá 2, uno. Ahí donde él muere. Sacamos una frazada de su cuarto. Nos subimos a su camioneta del mismo. Tiene una camioneta. ¿Y se lo llevan? Sí. Como siempre al río. Al río. De madrugada. No, ese día era a las 7, 8 de la mañana ya. ¿De día lo llevaron? Ya de día, pues. En la camioneta, sí. Ahí lo llevaron. Y al río. Porque ya estaba muerto. ¿Pero tienen el cuerpo o le echan piedras? Ahí había un reenganchado. No sé cómo se llama. Él se encargaba. El que... Sí. Había un reenganchado. El que hacía el corte. Y el destripado. Sí. Y piedra. El reenganchado era el que hacía. Un reenganchado era, no sé cómo. ¿Cómo le decían? No sé ¿Te acuerdas? No me acuerdo. Ese reenganchado hacía. Pero él venía a ser un destripador, ¿no? Ajá. O sea, limpiaba como un pescado. Ajá, lo sacaba todo el corazón, pura panza al río y piedras. el cuerpo se hunde por piedra. Pero luego hay que coser. No. ¿No? Bocar de piedra. No, hasta que esté en el agua, ahí se pudre. No importa cuántos testigos entrevistemos, todos repiten el mismo patrón, todos cuentan esta manera macabra, horrenda, de deshacerse de un cadáver, abriéndoles el vientre, destripándolo, sacando el corazón, dice este entrevistado, y rellenándolo con piedras. Y esto no es un cuento sacado de una película de terror, es la versión firme, uniforme de cada uno de los testigos que vamos encontrando, y seguramente van a ser más, porque en este momento, cuando ya la denuncia está en todos los medios, y seguramente los agentes, los enviados del capitán Carlos están moviendo cielo y tierra, tratando de tapar, de comprar, de sobornar o de asustar para que nadie más hable, es demasiado tarde. Se le van a escapar, no van a poder. Quiero preguntarte finalmente los detalles. El personaje este destripador, limpiador de cadáveres, ¿es el apodado Bala? Primero, bueno, estoy impactado con la información que acabas de pasar. Es exactamente igual. Están hablando del mismo caso. Con lo que habla Soria. Entonces este caso se reabre ahorita. Porque el papá del muchacho este asesinado, el señor Norville, ganadero que está en La Morada. Norville Ávila. Sí, él puede testificar ya. Porque ya tienes dos ex soldados que han dicho lo mismo. Y esto es madre mía, que no digan diríamos,
los seguidores de Ollantumala, la gente de su entorno, de que él no estaba en Tingomaría. No, estamos hablando de un caso en Madre Mía, donde él era el capitán Carlos y estuvo dirigiendo esa patrulla. Ojo. Bueno, dice Soria en el audio de que el que ejecuta a este muchacho es el soldado de apellido Bala. ¿No? Bala, dice con todo. Y, bueno, ellos ese era su nombre de batalla, el seudónimo de Bala. Bueno, sinceramente, con esto ya creo que ya se puede decir de que existen suficientes pruebas, ¿no? Una última cosa. Los abogados de Humala han desfilado por aquí, las personas más cercanas, como por ejemplo Eduardo Roy Gates, como por ejemplo Omar Chejade, como por ejemplo Daniela Bugatás. Ellos coinciden en decir que están sorprendidos, que están indignados, que no lo pueden creer. ¿Tú qué piensas? ¿Sabían o no sabían que estos testigos estaban siendo sobornados, comprados, asustados? El grupo que tú nombras eran del Petit Comité. Ellos sabían lo que pasaba. En el 2009, 2010, 2011, ellos vivían con Nadine Heredia. Convivían con Ollantumala, sabían todo lo que pasaba. ¿Y sabes una cosa? Los soldados los conocen por sus nombres. Los soldados a los que yo he entrevistado habían venido a Lima varias los veces. conocen por sus nombres porque los llamaban, además. Exactamente. Hablaban Mira, por teléfono. si se levanta el secreto de las comunicaciones de Julio Torres, de Chejade, de Roy Gates, ojo, ¿qué vas a encontrar ahí? Y Amílcar, ¿no? Y Amílcar. Bueno, Amílcar pues era la persona que iba allá y todos dicen de que llevaba motocar y llevaba motores para bote claro, y tanta era cosa. Augusto Ferrando, repartía regalos a todo el mundo. ¿Tu ex jefe Bugatá sabía o no sabía? Bueno, he visto que sabía, que lo abordaron, dice, en el Alto Guayaga, perdón, en el Girón Guayaga, el Alto Guayaga. En Girón Guayaga, una persona de nombre, bueno, no X, y le ofrecieron, le pidieron un dinero por un audio. Y él dice que denunció. ¿Y por qué no siguieron con la denuncia? Porque Humala le dijo que no. Si estaba en el poder. Porque Ollanta Humala le dijo que no haga la denuncia. Grave. Lo llamó por teléfono y le dijo que se diera media vuelta. Bueno, el tiempo nos ha ganado Jorge. Muchas gracias por haber estado en el programa. Nosotros vamos a continuar con este tema a lo largo de la semana, como de hecho lo han hecho varios programas y espero que siga siendo así. Pero ahora queremos invitar a nuestro set a una congresista de Fuerza Popular, miembro de la Comisión de Constitución, que por primera vez visita este programa. Estamos hablando de Úrsula Letona, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Úrsula? Buenas noches. Gracias por estar por aquí. ¿Qué pasó? Un atentado. Quería comenzar hablando del tema que nos ocupa, es decir, cualquiera dirá es desproporcionado que nosotros le preguntemos a la oposición, ¿no? Porque obviamente se van a despachar contra el enemigo político. Pero yo no quiero pedirte tu opinión personal, sino quiero preguntarte qué va a hacer el Congreso frente a estas denuncias. ¿Cuál es la acción puntual que van a tomar? Bueno, Beto, ya lo hemos anunciado. Nosotros a nivel del Congreso se está presentando una moción para que haya una comisión que investigue estos gravísimos hechos que han sucedido y que determine sobre todo las responsabilidades a nivel de los fiscales que omitieron funciones, a nivel de los jueces que participaron en estas investigaciones, pero sobre todo que pueda llevar finalmente a los culpables a la prisión. Creo que ese es el tema más importante que hay que destacar. Vamos a ir hasta el fondo de las investigaciones y creo que la población tiene que estar tranquila, que esto no tiene ningún tinte político, sino la búsqueda de lo que siempre hemos querido, que es la búsqueda de la verdad. ¿Cómo puede haber ocurrido que a lo largo de tantos años no solamente los audios que revelaban estas negociaciones oscuras, estos ofrecimientos de soborno, sino también el propio caso, la propia denuncia de derechos humanos, haya sido sucesivamente encajonada, encarpetada? Yo escuchaba hace poco al fiscal que está siendo sometido a una investigación que él refería que solamente había visto parte de las transcripciones. Yo, sin ser fiscal, creo que habiendo visto cualquiera de los extractos que tu programa ha tenido la valentía de mostrar, así como luego de tu programa otros programas de investigación, con ese simple extracto hubiera iniciado una investigación. Creo que hay suficientes indicios de que acá había una violación flagrante de derechos humanos y que tenemos que determinar quiénes han sido los culpables. Caiga quien caiga. O sea, hay que investigar y hay que determinar responsabilidades. Ahora, ¿por qué
en el Perú sucede que nos enteramos de estos casos, ¿cuántos años después? 25 años después. Es una vergüenza. Estamos en una etapa tan supuestamente larga de democracia, ¿no? Y sin embargo, ha pasado un cuarto de siglo y recién nos enteramos. Sí, hace poco yo me impacté muchísimo con una frase que decía: todos sabíamos lo que sucedía, muchos conocían con certeza. Hoy día el señor Paredes ha referido una serie de personajes ligados al entorno del expresidente Ollanta Humala que estaban al tanto de estas denuncias, no de su veracidad, digamos, pero sí de su existencia, de presuntas violaciones a derechos humanos, y nadie fue capaz de dar la voz para que se inicien las investigaciones o se llegue a la verdad. Creo que eso no puede volver a ocurrir en nuestro país. Una persona que tiene estas denuncias tan graves no puede ocupar la presidencia de la República sin haberlas esclarecido a través de un proceso, no como el que ha habido, sino un proceso penal donde se actúen las pruebas, donde se escuchen a los testigos y donde finalmente logremos determinar quiénes han sido los culpables por esta violación de derechos humanos. A lo largo de los cuestionamientos se ha llegado a poner en tela de juicio, valga la ironía, en tela de juicio, tanto al juez San Martín como al fiscal que han tenido a cargo el tema. Es decir, ¿por qué no se actuó con la firmeza del caso? El juez San Martín ha dicho, yo ya estoy viejo para que me asusten, ¿no? A mí no me van a asustar con un caso reabierto, y bueno, nadie quiere asustarlo, pero lo que asusta es la impunidad. Sí, yo creo que en estos momentos, y es verdad, el juez San Martín tiene una trayectoria para muchos buena, para otros no tan buena, pero también tiene una vinculación con el expresidente Ollanta Humala, con el entorno de la pareja presidencial, que tiene el deber de explicar. ¿Cuál es la vinculación? Lo han señalado como parte del entorno de abogados consultados que también estarían en las agendas, estas agendas que hoy se niegan y que probarían que existía una relación. Yo creo que le hace bien al juez San Martín someterse a las investigaciones y creo que también le hace bien al juez San Martín no escudarse en una supuesta persecución política. Él ha dicho pues sino que es la afrontar. bestia negra del fujimorismo porque él condenó a Alberto Fujimori a 25 años. Yo creo que una cosa no tiene que ver con la otra. Yo creo que la población no se va a dejar engañar. Acá hay suficientes hechos para que se investigue la actuación del Poder Judicial, del Ministerio Público y de los presuntos culpables. No nos dejemos engañar, no hay persecuciones. Si alguien ha sido perseguido en la historia reciente de nuestro país, ha sido el fujimorismo. No vamos a cometer el mismo error de descender a los niveles de una persecución política cuando de por medio está la necesidad de un país de conocer la verdad. Úrsula, ¿hace cuánto tiempo que eres fujimorista? Yo pertenezco a Fuerza Popular hace 3 años aproximadamente, que me invitaron. Simpatizo, tengo una relación, conocí a Keiko cuando ella era congresista y yo trabajaba en la administración pública, y veo en ella la posibilidad de un cambio para nuestro país. Tú has trabajado con Meche Arauz y también con Gino Costa, ¿correcto? Sí. ¿En esa época ya era fujimorista o todavía no? Yo ya conocía a Keiko, ya sabía de sus intenciones. Es más, durante el gobierno del presidente García, muchas de las cosas que yo en los sectores donde me tocó estar, yo he estado 13 años en 7 ministerios distintos, muchas de las cosas las coordinaba con la bancada de Fuerza Popular y siempre tuve empatía respecto de la actuación de la bancada. Nunca encontré un portazo en la cara por no tener una afiliación política. Yo era un técnico en ese tiempo y hacía mi trabajo, hacía la coordinación con el Congreso, explicaba proyectos, reformas, y en ese interín es que conocí a Keiko y me animé de apoyarla en este proyecto que ella lidera de Fuerza Popular, un proyecto que busca un cambio para nuestro país. ¿Estás de acuerdo con Galarreta cuando pone en duda los resultados de las elecciones del año pasado? Yo creo que han habido situaciones que han podido evidenciar una actuación poco transparente a lo largo de las elecciones. ¿De quién? El hecho, ¿Poco transparente de quién? por ejemplo, en la OMPE.
el tema del voto electrónico, que en muchos lugares fue cuestionado, el tema de impedirle a los militares votar por parte del Poder Ejecutivo, que los militares de las zonas alejadas no pudiesen acudir o cambiarles el lugar. Sin embargo, al igual que nuestra lideresa, nosotros hemos asumido los resultados. Trabajamos muy duro para ayudar a este gobierno a solucionar los problemas del país, y para Fuerza Popular los intereses del país están por encima de cualquier tema. ¿Una manera de ayudar al gobierno será interpelar al ministro Basombrío? Yo creo que la interpelación es un mecanismo válido para que los ministros contesten. No, claro, pero ya Luis Alcorta ha dicho, ¿para qué lo vamos a interpelar? Hay que censurarlo de frente. Yo creo que el ministro tiene muchas cosas que responder. Hemos visto una actitud errática del ministro desde que asumió. Acordémonos el pirómano del Arcomar o el Escuadrón de la Muerte al inicio de su mandato, o algunos deslices respecto a si existió o no apología al terrorismo. Yo creo que es un ministro que ha tenido una actitud errática, que no está enmendando. Él dice que las cifras lo acompañan. La interpelación será el motivo para que él demuestre qué cifras lo acompañan, porque yo conozco el sector, es un sector donde he trabajado, y creo que el ministerio no está avanzando en tener una política anticriminal, y lo que estamos haciendo son esfuerzos aislados. Nosotros no tenemos nada que reclamarle a la Policía Nacional, pero la verdad es vergonzoso como peruanos y habiendo vivido la tragedia que significó el terrorismo, ver a policías acompañar una marcha del Movadef. Creo que es una situación extrema que todos los peruanos debemos rechazar. Daniel Salaverry ha puesto hoy un tuit temprano pidiéndole a PPK que se pronuncie o que se defina respecto del tema del indulto a Fujimori, que una vez más, por enésima vez, vuelve a estar sobre el tapete. Quería preguntarte si esto es una iniciativa personal o es un acuerdo de bancada, y si votarás a favor o en contra del proyecto de Vieira. Mire, Beto, yo creo que en este caso nuestra bancada ha sido enfática. Nosotros no queremos que el tema de la libertad del expresidente Fujimori siga siendo materia de una cortina de humo, de un problema o de un tema mediático. Creemos que hay instancias donde esto se debe trabajar. Si el presidente Kuczynski toma la valiente decisión, porque entendemos que es una decisión que con algunos aliados temporales de campaña le puede costar, que es el indulto al expresidente Fujimori, bien por él, ha hecho uso de su prerrogativa constitucional. ¿La ley de Vieira no te gusta? Yo creo que nunca en el Perú debemos dar leyes con nombre propio. El expresidente Fujimori ha manifestado que él no quiere un arresto domiciliario, no quiere un grillete en su Pero se supone que sería tobillo. una ley para centenares de internos con más de 75. Creo que el congresista Vieira ha merecido una explicación bastante pobre de su proyecto, porque desde que inició la discusión, coincidentemente, el día que veíamos el proyecto de la reconstrucción y el día que el congresista Abruzzo anunció la evaluación de la libertad del expresidente Fujimori, él dijo que había estado pensando en el expresidente Fujimori. Entonces nosotros no nos vamos a prestar un juego político, a un manoseo innecesario de la libertad de una persona de casi 80 años, a quien se le generan expectativas y respecto del cual al parecer no hay voluntad política. Me piden que vayamos al corte, pero tengo que hacerte esta última pregunta. ¿Por qué derogar entre gallos y medianoche una ley que permitía endurecer las penas a los culpables de crímenes de odio en el Perú? Mire, Beto, nosotros, y es una actuación uniforme, lo hicimos con el INEN, que no estaba en el marco de las facultades delegadas, la reorganización, mucho menos la eliminación del INEN en la estructura del MINSA, y lo hemos hecho en este caso, que entendemos es un caso que puede sentir la población o la comunidad LGTBI como un atentado a sus derechos. Nosotros hemos ido por el tema constitucional y legal, que es el encargo que tenía el Congreso. Eso no nos impide, como lo ha hecho efectivamente la congresista Leila Chihuán, o como lo ha hecho otra congresista en sentido opuesto, la congresista Cuadros, presentar en realidad un proyecto de ley que es el mecanismo que corresponde para regular este tema. En el caso de la delegación de facultades, y yo estuve en la preparación de la ley de facultades, el Ejecutivo nunca mencionó
el tema de su intención de legislar. O sea que dices que lo metió de contrabando. Nosotros lo hemos manifestado pública y abiertamente. ¿Tú dirías Nosotros eso? sentimos El que ha Ejecutivo sido metió un una ley de contrabando, contrabando. porque imaginémonos si esa hubiera sido la intención al momento de pedir las facultades, la misma discusión que hemos tenido a favor y en contra en el Congreso se hubiera dado en ese momento. Lo que sí creo, Beto, es que urge legislar sobre este tema. Tenemos dos iniciativas, como dije, totalmente opuestas, y vayamos al debate. Pero eso sí, un debate alturado, ¿Tienes un alguna debate idea? respetuoso. Haré una pregunta un poco faltosa. ¿Tienes alguna idea, Úrsula, de cuántos homosexuales y cuántas lesbianas hay en tu bancada? Conozco casos, no estoy autorizada para revelar. No, creo- ese no es el sentido de la pregunta. Conozco Te he preguntado casos, si sabes sí, cuántos hay. No que me cuentes Sí quiénes sé. son, porque yo lo sé. Yo también. Yo también lo sé, los respeto, los aprecio muchísimo. ¿Y a ellos no les molesta que esta ley ha sido derogada? No, porque están convencidos de que Fuerza Popular va a aperturar el debate y que vamos a poder discutir el tema de fondo, que es los derechos de la comunidad LGTBI, a través de un proyecto de ley que es lo que corresponde. Bueno, me parece esperanzador que en tu bancada haya suficientes representantes de mi comunidad, porque pensé que no había ninguno. Vamos a hacer una pausa. ¿No? ¿Nos vamos? Despido a Úrsula. Así tan rapidito. Lo que pasa es que viene la hija del comandante Valer, que es muy Valeria importante, Valer, sí. ¿no? Lo que tiene que decirnos. Sí, habrá otras oportunidades para podernos juntar. Siempre te esperamos. Gracias. Hacemos una pausa y regresamos con Valeria Valer, la hija del muy querido Chisito Valer de la residencia de Japón. No se vayan. Estamos de regreso en Beto Saber ahora para conversar con Valeria Valer. Ella es la hija del coronel, sigo teniendo en la cabeza que es comandante, Juan Valer, uno de los héroes de Chavín de Huántar, que fuera objeto del homenaje que se hizo hace pocas semanas. Bienvenida al programa, Valeria. Gracias, Beto. Buenas noches. Quería comenzar conversando contigo sobre una declaración bastante infeliz, por cierto, del padre de Ollanta Humala, quien dijo que tu padre era el verdadero capitán Carlos, ¿no? Claro, Que él había estado antes de Ollanta Humala en Madre Mía, y que él también era capitán Carlos, tratando de esa manera de confundir o de diluir la responsabilidad de su hijo. Claro, intentan cambiar la historia, ¿no? Porque pueden y no hay consecuencias por ello, pero mi papá no está para defenderse, pero estoy yo. Y nada, venía a decir justamente eso, que acá estamos para defender la institucionalidad, las Fuerzas Armadas y la memoria de mi padre, ¿no? Porque no puede uno ir hablando para salvar a su hijo y manchar la honra de mi papá. Para empezar, capitán Carlos solamente hay uno. Mi papá sí estaba en Madre Mía, pero en el 89. ¿Y cuál era su apelativo? Renato. Porque, o sea, si hay 5 capitanes, más o menos en ese periodo es más, la base en La Morada es inicialmente en el 84. Claro, que es el pueblo siguiente. Claro, de ahí pasa Madre Mía en el 86, me parece. Y mi papá llega al 89 y en el 91, 92 llega Humala. Correcto. ¿No es cierto? Entonces se sobreentiende que antes de mi papá, después de mi papá, han habido más jefes de base. Antes de Humala y después de Humala también. Bueno, de hecho todos sabemos, especialmente los periodistas, que las declaraciones... Entonces, no solamente por defender la memoria, pero ahí las fechas no coinciden, 1. 2, ¿cómo vas a tener tantos jefes de base en la misma base llamándose igual? Si sobre todo se ponen apelativos por seguridad para que los terroristas no los identifiquen. Si tenemos 5 o 6 capitanes Carlos que se ven distintos, pero representan a la misma persona, ¿los terroristas no se van a dar cuenta? Sería absurdo decir que son 5 capitanes Carlos. No, y además asumir la identidad de un antecesor que no Claro. sabes lo que ha hecho, ¿no? Y que ni siquiera se parecen Claro, físicamente. pero además podrías asumir una mochila demasiado pesada en el caso que hemos estado viendo. Cuéntame cuán beneficioso ha sido en la práctica este proyecto de ley que ha presentado Luciana León, supuestamente dando una serie de beneficios, atención médica gratuita, etc., etc. Claro. En la práctica, ¿cuánto les ha servido, Valeria? En realidad, y para ser sincera, agradezco que se les denomine héroes de la democracia, pero en la práctica ha sido absolutamente nulo, ¿no? ¿Inútil?
inútil, no ha habido beneficios, por ejemplo. Es un saludo a la bandera, entonces. Me parece que sí, y eso es indignante, ¿no? Y los comandos no exigen nada, no han salido a hablar a nada, ni lo van a hacer. Pero yo sí puedo hablar por ellos y a mí personalmente me indigna que los utilicen mediáticamente, ¿no? Porque se prometió beneficios, tenemos necesidades en los comandos, tú has visto que por los juicios varios han dado de baja, tienen que sobrevivir con otras cosas. Entonces, si viene alguien y te promete por ley darle educación a tus hijos, una pensión para subsistir, aunque sea mínima, pero es pensión, salud asegurada, te sientes respaldado por tu Estado, ¿no? Tú me decías, Valeria, que tú coleccionas resoluciones, ¿no? Como si fueran trofeos. Claro, y no es la pero primera vez que yo lo vivo. En la práctica no hay nada. Claro, hace 20 años a mi papá se le declara héroe nacional, me parece, del país. Y es una ley que se publica por el Ejecutivo para mi papá, para Justi y para Jiménez. Y ahí incluía una serie de beneficios también y deberían estar en la cripta de los héroes, por ejemplo, pero no se ha ejecutado la ley. Y los beneficios tampoco. Mi mamá pagó mi universidad, por ejemplo, me correspondería una beca. ¿Qué pasó con el seguro? Tampoco el lo hemos seguro de tu cobrado. padre. ¿Nunca lo cobraron? No, tengo un papel que dice, es un pagaré, una resolución, pero no hay fondos. ¡Qué vergüenza! Claro, entonces mi mamá en su momento y nadie de la familia quiso salir a hablar, por lo mismo que estaba todavía la turbulencia del terrorismo. Nos comenzaron a seguir porque los medios decían que se nos daban casas, que teníamos dinero, que mi mamá tenía plata. Entonces los terroristas, delincuentes o rateros nos seguían a mí y a mi hermano. Nos tuvimos que mudar de la casa de mis abuelos donde vivíamos porque nosotros veníamos saltando por todo el Perú por ser mi papá militar. ¿Qué pasó con la famosa indemnización? ¿Qué indemnización? Bueno, se habló de una indemnización que se iba a pagar a los que habían dado su vida en el rescate de los rehenes. Mira, hay un dinero que llegó, pero llegó a medias y se dividió bastante y hasta asentamientos humanos y colegios hicieron con ella, ¿no? Entonces no sé necesariamente, hay bastantes cosas que no se han ejecutado y que me corresponden por derecho, no solamente como mi papá por ser héroe de la patria, sino por ser militar caído en conflicto de armas. Entonces son bastantes los beneficios, pero cada vez que preguntabas tenemos que hacer juicio. Pero esta vez, por suerte, en la última ceremonia hablé con el ministro de Defensa y le pedí ayuda, ¿no? ¿Qué te dijo, Nieto? Me dijo que me contacte, que gustosamente podría ver el caso, ¿no? Porque todavía no está enterado. Pero son muchos casos, ¿no? De comandos que fueron los artífices de este rescate y que ahora están ganándose la vida como pueden. Claro, y justamente por eso vengo acá, porque no es justo tanto atropello con nuestros defensores, ¿no? Acá se habla mucho de la reconciliación y la verdad, pero empieza una reconciliación inversa. Primero los terroristas y al último los que defendieron la paz. Si nuestras Fuerzas Armadas no hubiera economía ni siquiera, pero para ellos no hay fondos, no hay salud. ¿Qué sientes tú, Valeria, cuando ves, por ejemplo, estas marchas del Movadef, de gente que sale con las caras de los terroristas y de la policía que los resguarda? Es una burla. ¿Sabes cuántas chicas como yo se han quedado sin su papá por estar defendiendo al Perú contra personas de ese tipo, de esa ideología asesina? No tenemos que ser tan condescendientes con esa manera de defender los derechos, ¿no? Porque hay una línea que marca la libertad de expresión, apología terrorista, terrorismo, porque si permites marchas, permites reuniones hasta en el Hotel Bolívar, increíble. Cócteles. Cócteles, anuncios. El MRTA, es decir, también Facebook. Los asesinos de tu padre iban a hacer una fiesta en el Hotel Bolívar con la venia de las autoridades, ¿no? Y eso es la democracia. Han salido hasta grupos armados que vienen financiados extranjeramente, están en Bolivia. Se llaman en las Colombia FARC. También, claro. Es un nuevo grupo terrorista que viene del MRTA, quiere unirse con el Movadef, Sendero Luminoso por consiguiente. Entonces, ¿cómo lo estamos permitiendo? Porque es su libertad de expresión, es su derecho, y el derecho de los peruanos, ¿dónde está? ¿Cuántos más valer tienen que morir por el error de algunos, la permisividad? La permisividad ya está llegando al punto que vamos a avanzar hasta que ya sea imposible retroceder. Valeria, tú tendrías que ir, y seguramente lo has hecho porque tú tienes una vocación social enorme, a hablar con los jóvenes, a hablar con los niños y a contarles, a contarles lo que era el Perú antes, ¿no? Y cómo tú tuviste que perder a tu propio padre para que este país se pacificara. Y no dejemos que cambie la historia, ¿no?
y que hayan consecuencias. No podemos llamar presos políticos a terroristas, y menos que padres de la patria. Voy a aprovechar en agradecer a la señora Úrsula Letona, la congresista, porque hoy día la Comisión de Ética pidió evaluación, ¿no?, a los congresistas, si no me equivoco es Maritza Clavé, Apaza, Justiniano Apaza, Marco Arana, porque los están llamando presos políticos, ¿no? Inclusive en un video conmemorativo por el Chavín de Huanta. Bueno, especialmente a Pasa, ¿no? Que poco más y los santifica y los llama mártires. Y eso no podemos permitirlo, porque ahí avanzan. Valeria, estoy absolutamente de acuerdo contigo y cuenta con este programa para tratar de revertir esta tendencia medio candelejona que trata de ponerlos como héroes. Gracias, el tiempo se nos ha terminado. Nosotros nos despedimos hasta mañana y los dejamos con la mejor información en ATV Noticias. Hasta mañana. Chao.